Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles decían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo.
Sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía, creéis en él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Ilustrísimo señor deán del Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral Primada,
sacerdote concelebrante, reverendo señor diácono asistente, vida consagrada, queridos hermanos y hermanas, aquellos que participáis aquí con nosotros de esta Eucaristía, los que os unís a través de 13 Televisión y también de nuestro canal diocesano de televisión y Radio Santa María de Toledo. Como decíamos al comienzo de la celebración, estamos celebrando esta octava de Pascua, este domingo de la octava. Litúrgicamente estos 8 días, esta semana que media entre el domingo de Pascua y este domingo, es como si fuera un día litúrgico prolongado en el tiempo. Es como si el gozo, la importancia teológica, litúrgica, espiritual de la solemnidad de la Pascua no cupiera en un solo día. Y la Iglesia nos ofrece 8 días continuados para profundizar, para acoger, para meditar en la gran novedad que significa la resurrección de Jesús. Esta solemnidad de Pascua que estamos celebrando también hoy es el eje de nuestra fe, es el eje del año litúrgico, es el eje de la misión, del anuncio de la Iglesia. Lo hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos va a acompañar en el tiempo pascual, que es una manifestación de la vida de la Iglesia naciente en ese primer momento, de la comunidad madre de Jerusalén, de la Iglesia madre de Jerusalén. Y allí el autor de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, el autor también del tercer Evangelio, hace una síntesis, un resumen, un sumario de lo que era la vida de la Iglesia y marcaba unos rasgos distintivos de la comunidad. Perseveraban junto con los apóstoles la enseñanza de los apóstoles, de los testigos que el Señor había elegido de su resurrección y a los que había enviado como columnas y fundamentos de su Iglesia naciente. Perseveraban en la oración en común, la vida de oración, en la fracción del pan, es decir, en la celebración de la Eucaristía, como memorial actualizado de lo que Jesús hizo y dijo en la noche del Jueves Santo, como anticipo de su ofrenda sacerdotal. Y también en la caridad en común. Por lo tanto, la oración comunitaria, la oración litúrgica, la liturgia, la Eucaristía, la comunión con los apóstoles designados por Jesús y el testimonio de caridad son rasgos distintivos de esa Iglesia naciente, de esa comunidad primitiva. Y esos rasgos siguen siendo paradigmáticos para la Iglesia de Jesús, más de 2000 años después. Tienen que ser los rasgos característicos de nosotros como pueblo de Dios, como Iglesia del Señor Jesús. Una Iglesia que se fundamenta en la Pascua y en el fruto de esa Pascua, como nos recordaba la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, que es como una gran catequesis pascual bautismal que realiza el autor dirigida a comunidades cristianas. Nosotros en la Pascua, por Jesús, con Jesús y en Jesús, hemos sido hechos hijos de Dios. Participamos ya en el aquí y en el ahora de nuestra historia, de esa novedad que es que Jesús haya resucitado. Y lo participamos por el bautismo, El día de la vigilia pascual renovamos nuestras promesas bautismales. El día de la vigilia pascual, en muchas diócesis de España, también aquí en la nuestra, hubo adultos, hubo jóvenes, hubo niños que recibieron el bautismo y en el caso de los adultos también los otros sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, la confirmación y la Eucaristía. Ese es el fruto de la Pascua. Nosotros somos fruto de la Pascua. Nosotros somos fruto de la resurrección del Señor. Y eso es lo que recordaba la segunda lectura. Ese bautismo que es regeneración, que es un nuevo nacimiento y que esclarece y lleva a consumación
aquel diálogo un poco misterioso de Jesús con Nicodemo, recuerdan, cuando le decía que había que nacer del agua y del Espíritu. O aquel diálogo con la samaritana donde Jesús se manifestó como agua viva y le ofrecía a la samaritana un agua del que quitará toda la sed, que ya no habrá que beber. Es el agua bautismal, es el agua que nos regala Jesús y que, como señalan los padres de la Iglesia, brota del costado abierto de Jesús muerto en la cruz juntamente con la sangre. El Evangelio que hemos escuchado en este domingo de la misericordia tiene una singularidad según el esquema teológico de San Juan, del Evangelio según San Juan. Si se acuerdan, el Jueves Santo, San Juan no recoge el relato de la institución de la Eucaristía, sino que en lugar de la Eucaristía, del relato de institución de la Eucaristía, pone el lavatorio de los pies. Y él hace esa dimensión eucarística con el discurso sobre el pan de vida después del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Bueno, pues Juan coloca esa efusión del Espíritu Santo sobre la comunidad ese primer día, es decir, el día de la Pascua, donde Jesús se presencializa en medio de los 11 y después de saludarlos les promete, les inspira el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el fruto de ese diálogo eterno de amor entre el Padre y el Hijo, y en el que somos bautizados, que constituye el alma de la Iglesia, que significa la acción de Jesús y del Padre a lo largo de la historia de la humanidad. El Espíritu del Padre y del Hijo. Y ese fruto de ese Espíritu es el perdón de los pecados y los otros medios de santificación y de salvación de la Iglesia. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Domingo de la Misericordia, el amor de Dios es misericordia. Dios es amor de misericordia. Si queremos comprender cómo es Dios, tenemos que recurrir a la parábola del Hijo Pródigo, ese corazón de Padre que acoge, que perdona, que restituye la dignidad perdida, que devuelve la oportunidad para seguir caminando como hijos suyos. Dios no es un gendarme que nos espera escondido para ver cuando nos saltemos los preceptos de la ley, para apuntarnos en un cuaderno las sanciones o las multas que cometamos. Eso no es Dios, y eso nos lo ha revelado Jesús en esas parábolas y en esa oferta de posibilidad de remisión de los pecados. San Juan Pablo II escribió aquella bellísima encíclica Dives in Misericordia, rico en misericordia, donde al hilo de una reflexión precisamente sobre la parábola del Hijo Pródigo nos da a conocer la hondura, la profundidad de las entrañas misericordiosas de Dios, es decir, de las entrañas de amor que acoge, que perdona, que renueva de parte de Dios. Este es el amor en el que nos movemos, en el que vivimos, al que tenemos que acudir cada día en este tiempo pascual y siempre. Finalmente, una palabra también que está vinculada con el Evangelio de hoy. El saludo de Jesús a los suyos es: la paz esté con vosotros. Ese es el saludo de Cristo resucitado cada vez que se encuentra con los apóstoles. La paz esté con vosotros. En este contexto internacional que vivimos, ese saludo tiene una necesidad especial para nuestro mundo de hoy, para cada uno de nosotros, para tantas naciones y países de la tierra. Ayer el Papa León XIV convocaba a una vigilia de oración para implorar de Dios el don de la paz. También nosotros aquí en nuestra diócesis, como en muchas de España, se convocaba ese momento para impetrar, para pedir a Dios la paz del resucitado, la paz de Dios, que es distinta de la paz de las componendas, que es distinta de la paz del silencio impuesto, que es distinta de la paz del miedo o del terror. Como decía el Papa San Juan XXIII, es la paz
que se basa en la justicia, en la verdad, en la libertad y en el amor. Pues eso es, nosotros como cristianos en nuestra oración comunitaria tenemos que comprometernos con esta necesidad. El Papa León, en su primer saludo, después de ser elegido sumo pontífice, se presentó así al pueblo de Dios, con el saludo de Cristo resucitado, la paz contigo. Y Él nos invita a que hagamos de ello un compromiso en nuestra vida. Y como señala en la oración que Él compuso para este día, no podemos caer en la tentación fácil de decir, bueno, nosotros no somos dirigentes políticos, no somos líderes internacionales. ¿A nosotros qué? Pues aparte de la oración, nosotros tenemos que comprometernos personalmente cada uno por ser sembradores de paz en nuestro corazón. En nuestras relaciones familiares, sociales, laborales, ¿somos sembradores de paz o somos sembradores de conflicto? ¿O llevamos el conflicto y facilitamos el conflicto? Examinémonos también ante el Señor resucitado, ante el Señor, ante el Dios de la misericordia. Pues queridos hermanos, hoy no termina el tiempo pascual. Es una cincuentena de días que nos llevará hasta Pentecostés, esa Pascua del Espíritu Santo. Pues aprovechemos este tiempo para tomar conciencia de lo que somos, hijos de Dios, y para ser coherentes con esta vocación en nuestro testimonio, como lo hicieron los apóstoles junto con María y la primitiva comunidad cristiana.